El Tratado McLean-Ocampo fue un acuerdo de tránsito y comercio firmado entre Estados Unidos y el gobierno de Juárez. Suena bonito, pero en realidad era un tratado en el que Estados Unidos se comprometía a reconocer y apoyar al gobierno liberal de México a cambio de ciertas concesiones sobre el país. Nimiedades como el territorio y la soberanía nacional. Pero si desean entender algo de todo este asunto, es necesario señalar que la Reforma, con todo lo mexicano que suena, es también la historia de nuestros queridos vecinos del norte. O sí, eso va a ser muy recurrente el día de hoy. Los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del continente. Pueden decir lo que quieran de ellos, pero hay que admitir que tienen muy claros sus objetivos. ¡Poder absoluto! Desde su nacimiento, los Estados Unidos, apoyados en la doctrina del Destino Manifiesto, que los señalaba como la raza elegida para dominar América y llevar su libertad a todas partes, eran muy conscientes de que para cumplir su ambición debían crecer territorialmente. Pronto comenzaron su expansión al oeste, avanzaron sobre la Luisiana y habrían llegado hasta el otro extremo del continente de no ser por un pequeño problema. El lugar ya estaba ocupado por México. Pero eso no los iba a detener, y en 1845 se anexaron el territorio de Texas tras una guerra contra el gobierno de Santa Anna. Para mayor información, revisen los videos del viejo oeste, porque no estoy dispuesto a explicarlo otra vez. Sin embargo, las intenciones de los estadounidenses eran poseer el territorio desde el Atlántico hasta el Pacífico, lo que significaba que México debía cederle sus tierras, le gustara o no. En 1847, Estados Unidos tomó como excusa unos asuntos en la frontera para invadir México. Tras la guerra, México perdió la mitad de su territorio, y los estadounidenses cumplieron su sueño de poseer una tierra que llegara de costa a costa. Uno diría que estarían satisfechos, pero no. Una vez terminada la guerra, muchos estadounidenses estaban decepcionados de que no se hubiera aprovechado la oportunidad para adquirir todo México. Así que en 1853 decidieron corregir ese error. Sin embargo, ya no era posible afrontar ni justificar otra invasión, así que decidieron usar el plan B. La diplomacia. Malvada. El gobierno de Estados Unidos envió a México a James Gadsden en calidad de ministro embajador. Era una manera de restablecer las relaciones con México y buscar acuerdos diplomáticos. Y espiar y conspirar a favor de intereses extranjeros. Lo usual. Más allá del protocolo, Gadsden tenía una serie de objetivos al venir a México. El primero era adquirir para Estados Unidos el norte del país, que incluía Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Baja California y parte de Chihuahua y Sonora. Con la excusa de que era necesario establecer una frontera más lógica y natural entre las dos naciones. De acuerdo a la geografía y el sentido común, es natural que Estados Unidos debe llegar hasta este punto. Pero eso solo nos deja con Campeche, y ahí no hay nada. Exacto. Es por eso que es natural que no estemos interesados en quedarnos con Campeche. También pueden conservar Guatemala. Pero Guatemala es otro país. ¿En serio? Pues qué mala suerte. Gadsden presionó a Santa Anna, que era presidente otra vez, para aceptar $50 millones a cambio de la tierra. Su Alteza Serenísima trató de evitarlo, pero al final el miedo a los gringos fue más grande, y aunque no les dio todo, aceptó vender el territorio de la Mesilla, un pedazo de tierra que había quedado al norte del río Bravo después de la guerra. De haberse opuesto, Santa Anna se hubiera convertido en un héroe una vez más, pero en cambio su decisión enojó a todo el país y desató la revolución de Ayutla, que terminó por derrocarlo. La revuelta frenó por un tiempo los planes de Gadsden, y lo debió poner un poco nervioso porque en una carta diplomática dirigida al presidente de Estados Unidos, el embajador explicó la situación mexicana. It's fallen to pieces, fallen to pieces. Si lo piensan, esa frase podría volverse un clásico para definir la historia mexicana. Ah, it's fallen to pieces, fallen to pieces. It's falling to pieces, falling to pieces. It's falling to pieces, falling to pieces. Como era evidente que el gobierno de Santa Anna no sobreviviría, los estadounidenses dieron su apoyo a los revolucionarios con la esperanza de poder pactar con el nuevo gobierno. Pero la causa fue justamente la venta de la Mesilla, así que nadie quería saber de los gringos y Gadsden no duró mucho tiempo. Cuando los revolucionarios subieron al poder, exigieron la renuncia de Gadsden por ser abiertamente intervencionista, intrigoso y metiche. Así que el presidente americano James Buchanan, sin relación con el whisky, un hombre ambicioso que tenía bien puestos los ojos sobre México, destinó al ilustre político John Forsyth para continuar con la noble labor de apropiarse del territorio mexicano. ¿Lo llamaste americano? Eso es imperialista. Todos somos americanos, los mexicanos, chilenos, peruanos, todas las razas latinoamericanas. Ellos son gringos, aunque no les guste. Maldito pro-yankee. ¿Podemos continuar?
Forsyth era un político de Alabama que vio en el Ministerio de México la oportunidad de cumplir su más grande sueño. Incluir su nombre en la lista de los diplomáticos más distinguidos de América. Por supuesto, Forsyth era petulante, esclavista y racista, pero estaba dispuesto a hacer eso a un lado con tal de cumplir la misión que Buchanan le había encomendado. Los objetivos eran casi los mismos que los de Gadsden, pero con unas modificaciones. En cuanto a adquirir territorio, la prioridad ahora era hacerse de la península de Baja California. El resto podía esperar. Mas el nuevo gran objetivo del embajador era conseguir derechos de tránsito y comercio sobre México. Porque si había un punto en el mapa que los estadounidenses quisieran más que Baja California, era el Istmo de Tehuantepec. El Istmo de Tehuantepec, la delgada cintura de la República. Seguro se preguntan, ¿qué tanta importancia podría tener ese territorio? Es sencillo, es una franja muy angosta de tierra que divide los océanos, es de tránsito fácil y el mejor sitio para una ruta de comercio internacional. ¿Qué tengo que hacer? ¿Explicarlo todo con manzanas? Los Estados Unidos llegaban de acá a acá. Transportar materiales de un lado a otro era complicado, tardado y peligroso. Era mucho más sencillo llevar las cosas por mar hasta el istmo y pasarlas al otro lado. Los Estados Unidos siempre quisieron un puente de comercio a la mitad del continente, y lo consiguieron, un puente como Panamá. Bienvenidos a Panamá, solo somos un puente. El istmo era uno de los espacios más valiosos en la geografía mexicana, una mina de oro para el comercio transcontinental. Uno diría que el gobierno sacaría provecho de la situación, pero a fin de cuentas estamos hablando de México. Señor presidente, deberíamos hacer puertos y una ruta comercial por el istmo. Como quieran los gringos, ganaríamos dinero e influencia a nivel mundial. ¡Jamás! Hay que pensar en los promos de la Secretaría de Turismo. ¿Qué? Si construimos caminos y ciudades en esa zona, no podremos hacer lentos paneos sobre los lindos paisajes para los futuros promos turísticos y patrióticos de la Secretaría de Turismo. Pero es más importante conseguir recursos para saldar la deuda, modernizar el país, establecer vías de comercio y comunicación. Los promos siempre son primero, son parte de la identidad nacional. ¡Venga la música! México, México, te llevo en el corazón con la alegría del mariachi. Forsyth debía conseguir un derecho a perpetuidad para transitar por el istmo. Sin embargo, no fue tan fácil. Me dan Baja California y Tehuantepec, porque soy estadounidense, y eso me hace mejor que ustedes. ¡No! ¡Demonios! Creí que mi plan era infalible. Pero Forsyth no se desanimó, pues un querido amigo le propuso una nueva estrategia para afrontar el problema. El plan era moderno y ambicioso, convertir a México en un protectorado de Estados Unidos, lo que garantizaba a los americanos los recursos y beneficios del territorio sin hacerse responsables de los mexicanos. Para ello, lo mejor era americanizar México. La primera fase consistía en que México adquiriera una deuda que le ayudara a fortalecerse, pero lo convirtiera en dependiente de por vida de Estados Unidos. A partir de eso, consensar tratados que permitieran la penetración de productos y cultura americana, para hacer de la absorción territorial un proceso natural. Se trataba de un plan de invasión y conquista no política, sino económica. Por fortuna, eso nunca pasó. Dije nunca pasó. ¿Y quién fue el artífice de un plan tan malvado? ¿Acaso Buchanan? ¿El tío Sam? ¿Moriarty? ¿El diablo? No, el creador fue un brillante caballero y prueba irrefutable de que los liberales compartían más que ideas, también compartían peinados aburridos. Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Lerdo el Gordo. Fue autor de La Ley Lerdo, un gran economista y podría decirse que tenía una opinión crítica y vanguardista de lo que era México. México no sirve para nada. It's falling to pieces, falling to pieces. Lerdo estaba convencido de que México no era capaz de subsistir solo. Estaba decepcionado completamente del país y pensaba que la única manera de salvarlo era poniéndolo en manos de alguien más capaz. Alguien como los Estados Unidos. ¡Maldito traidor, basura imperialista! Forsyth y su amigo Lerdo hicieron grandes planes para el protectorado y lograron tales avances que incluso estaban convenciendo a Comonfort de vender el territorio nacional. Pero antes de que llegaran a un acuerdo, se desató la revolución de Tacubaya y los conservadores, liderados por Zuluaga, tomaron el poder. ¿Y cuál fue la reacción de Forsyth? It's falling to pieces, falling to pieces. El inicio de la Guerra de Reforma dio vida a dos gobiernos simultáneos.
Zuloaga y los conservadores en la capital, y Juárez y los liberales con un gobierno constitucionalista itinerante. Nuevamente los intereses estadounidenses peligraban por culpa de la situación política mexicana, y sin esperarlo, John Forsyth se vio obligado a reconocer oficialmente a uno de los dos gobiernos. De Tin Marín, de Doping, güey, cúcara, mácara, títere, fue. A pesar de su amistad con los liberales y los intereses comunes, Forsyth reconoció el gobierno conservador, pues a fin de cuentas parecía más estable, y tenía la esperanza de firmar con ellos los acuerdos que había fraguado con Lerdo. Pero estaba completamente equivocado. A diferencia de los liberales y de All American Lerdo, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, el conservador Luis G. Cuevas, estaba convencido de defender la soberanía nacional y no cumplió ninguna de las peticiones de Forsyth. Su negativa era tan grande que incluso acabó con la paciencia del americano. Si ustedes cooperan con mi país, obtendrán a cambio. No, Pero es que, si me escucha, no, solo déjeme. no, Pero... no. ¡Ah! Señor ministro, guarda la compostura, no es necesario gritar. Forsyth gritó, amenazó, intrigó, conspiró e hizo berrinche, pero no pudo tratar con el gobierno conservador. La misión estaba en peligro, pero sus días de ministro terminaron prematuramente cuando se le ocurrió decir a los residentes de Estados Unidos en México que no pagaran los impuestos propuestos por Zuloaga. Aquello era evidentemente una política intervencionista, así que los conservadores exigieron la renuncia inmediata del embajador. Completamente humillado, Forsyth abandonó México y a su sueño de incluir su nombre en la lista de los diplomáticos más distinguidos de América. Al parecer, antes de irse, tuvo una aventura enterrando lingotes de plata, luego escondió a su amigo Lerdo en la embajada y luchó contra unos bandidos de regreso a Estados Unidos. Muy emocionante. Por desgracia, en la historia americana no hay espacio para los perdedores. Todo había salido mal, pero el presidente Buchanan no se rendiría tan fácil. Si los conservadores se rehusaban a cooperar, siempre quedaba el gobierno de Juárez, que estaba necesitado por el reconocimiento de una potencia extranjera. Pero, como oficialmente Estados Unidos aún reconocía al gobierno conservador, para tratar con los liberales, Buchanan envió a William Churchwell, el agente especial. Churchwell fue recibido en Veracruz por Juárez y su camarilla en diciembre de 1858. El encargado de las negociaciones fue el ministro de Relaciones Exteriores liberal, Melchor Ocampo. ¿En serio? ¿Quién era el peluquero de estas personas? ¿Bugs Bunny? Como de costumbre, Churchwell quería Baja California y el derecho sobre Tehuantepec, pero sabía por sus predecesores que no sería tarea fácil. Su plan era el tratado a cambio del reconocimiento. Toda su habilidad política estaba a prueba. Bueno, caballeros, me gustaría hablar sobre... ¡No diga más! ¡Tómelo todo! ¡El territorio! ¡El istmo! ¡Nuestra dignidad! ¡Cambien la bandera! Es más, tome a Lerdo el gordo. Es como un perrito. Tomen lo que quieran, pero reconozcan nuestro gobierno. Ok. Por orden de Juárez, Ocampo prometió entregar todo a cambio del reconocimiento. La razón es que Miramón, el líder conservador, estaba ganando la guerra, y los liberales sabían que la única manera de triunfar era con la ayuda de los Estados Unidos. No muy patriótico por parte de los liberales, pero, en fin, Churchill volvió a su país con la buena noticia. Rápidamente, Buchanan nombró un nuevo embajador para México, el político Robert McLean, que se apresuró a rectificar a su antecesor y reconocer al gobierno de Juárez como el legítimo. Pero ya nos habían reconocido a nosotros. No pueden cambiar de opinión. Podemos, y lo hicimos. ¡Hasta nunca, idiotas! McLean llegó para redactar el tratado prometido, pero las cosas habían cambiado mucho desde que se fue el agente Churchwell. Antes de la llegada del embajador, Miramón sufrió varias derrotas frente a los constitucionalistas. Juárez ya no estaba tan desesperado, así que no tenía necesidad de regalarlo todo tan fácilmente. Pero, ustedes lo prometieron. Pues verá, los políticos mexicanos prometemos muchas cosas, como la reforma agraria. Los liberales se negaron a entregar Baja California. Sin embargo, el acuerdo sobre el istmo seguiría en pie si se agregaba una modificación hecha por el mismo Juárez. Un pacto ofensivo y defensivo entre las dos naciones. Es decir, la promesa de que siempre que peligrara el gobierno mexicano, los Estados Unidos tendrían la obligación de intervenir militarmente para protegerlo. Básicamente, Juárez convertía a los Estados Unidos en sus guardaespaldas personales. No, eso es intervencionismo, intervencionismo.
Ya me calmo, ya me calmo. La oferta era peligrosa para los Estados Unidos, pues los obligaba a intervenir en México incluso cuando no quisieran ni les conviniera. ¿Toasty? Sin embargo, ellos agregaron también algo al tratado, y era la posibilidad de proteger militarmente el istmo de Tehuantepec con el derecho a actuar a favor de sus intereses, incluso sin el conocimiento de México. Así que pidieron a Juárez que firmara el tratado para enviarlo a su ratificación en América. En teoría, Juárez no podía hacer eso, pues la Constitución de 1857 estipulaba que solo el Congreso podía aprobar tratados, y en ese momento no existía ningún Congreso. Pero Benito igual lo hizo. No es que toda la guerra fuera por defender a la Constitución o algo así. Parecía que al final el plan de Lerdo se cumpliría. La presencia militar llevaría inevitablemente a un protectorado. Sin embargo, antes de que el tratado llegara a su destino, una nueva amenaza se cernió sobre el gobierno de Juárez. It's falling to pieces. Falling to pieces. Miramón compró 2 barcos de guerra en Cuba y se dirigió a Veracruz para acabar con los liberales. Su fuerza militar era superior, tenía la victoria garantizada. Pero Juárez tenía a sus amigos. Estados Unidos no podía arriesgarse a que Juárez cayera y perder los privilegios de Tehuantepec, así que aunque el tratado aún no estaba ratificado, decidieron intervenir. Claro que para no hacer tan obvio que estaban rompiendo todas las reglas internacionales, fabricaron una muy buena excusa. Oh no, unos piratas quieren atacarnos. ¡Ayuda! ¿Piratas? América odia a los piratas. Sí, piratas malos, pero nosotros no podemos defendernos. ¿Qué hacer? No se preocupe, las leyes internacionales nos dejan eliminar piratas donde sea, porque son piratas, ¿cierto? Piratas, piratas de verdad. Guiño. En 1860, en la batalla de Antón Lizardo, la Marina estadounidense intervino a favor de Juárez y dio el golpe final a los conservadores. Miramón no pudo recuperarse jamás, y los liberales ganaron la guerra de reforma. Y todos festejaban, pero el tratado ya estaba en Estados Unidos, y una vez aprobado, México cambiaría para siempre. Pero una vez más la suerte salvó a Benito, pues la guerra de secesión estalló en Estados Unidos y el tratado nunca fue ratificado. El trabajo de los embajadores fue en vano y la soberanía de México, el país entero, se salvó por un pelo. De haberse ratificado, la historia hubiera sido muy distinta. Con la intervención militar, México habría perdido poco a poco su autonomía, probablemente su territorio y hasta su identidad nacional. Juárez se hubiera convertido en el más grande villano de la historia, más que Huerta, Díaz y Santana juntos. Pero en cambio, la intervención francesa le dio la posibilidad de reivindicarse y convertirse en el héroe que luchó contra los extranjeros. Claro que el asunto del tratado no fue olvidado, pero Juárez y Lerdo consiguieron que la historia señalara a Ocampo como el único culpable. Es que Ocampo nos quería vender. Sí, es que es pro-yankee. Pero lo importante es que ya lo saben. El Tratado Maclean-Ocampo fue el documento que casi nos vuelve Puerto Rico.